Capítulo 16. Nota sobre la resurrección de los muertos. Una noche, mientras estaba en un centro comercial a unos 20 kilómetros de casa, un joven recibió una puñalada, un suceso nada habitual en la zona. Vi al hombre entrar corriendo desde el aparcamiento, dar un traspié a la altura de la droguería mientras se tapaba la garganta cercenada y después desplomarse en el supermercado que estaba abarrotado de compradores. El hombre aterrorizado se giró hacia el suelo y se desangró hasta morir. No hubo gran cosa que yo ni cualquier otra persona pudiéramos hacer por aquel pobre tipo, que tenía una herida mortal. Ayudé a calmar a la multitud haciendo que la gente circulara para que los servicios de emergencia que llegaron rápidamente pudieran hacer su trabajo. De vez en cuando miraba al hombre apuñalado y me sorprendía comprobar la cantidad de sangre que puede contener un cuerpo humano. Mientras estaba en el suelo muriéndose, el charco de sangre que salía de su garganta rodeó completamente su cuerpo, dibujando un óvalo cada vez mayor a su alrededor. La gente pasaba a su lado en silencio como si estuvieran viendo un féretro abierto en una ceremonia funeraria, enmudecidos por el pensamiento de que la muerte nos rodeaba a todos. Mientras participaba en aquella horrible escena, no tenía la sensación de estar realmente allí. Mientras miraba su cuerpo, le dije mentalmente al hombre: «Eso no eres tú, no puedes ser tú. Eso no somos nosotros somos Cristo». El cuerpo, la sangre, el pensamiento de la muerte, nada de ello parecía más real que una película. No es que fuera incapaz de sentirme conmocionado. Cualquier mal podría seguir teniendo mis reacciones, pero esa colección concreta de imágenes me hizo claramente la irrealidad del cuerpo y lo falsa que es la idea de que cualquiera de nosotros puede estar contenido en una vasija tan frágil y temporal. La vida de este joven no había completado más de un tercio del recorrido habitual de nuestro viaje en este mundo. Todas sus esperanzas, sueños, miedos y alegrías se estaban devolviendo a la mente ilusoria de la que procedían. ¿Era eso algo a lo que realmente pudiéramos llamar vida? Más adelante le pregunté al Espíritu Santo si pensar de este modo era algún tipo de negación. La respuesta que me vino fue sí, absolutamente es una negación del ego. El proceso de pensamiento que se iba desarrollando mientras contemplaba aquellas escenas no me impedía hacer todo lo posible por ayudar, o como dirían mis maestros, por hacer las cosas que habría hecho de todos modos. Solo que mientras las hacía, mi mente se estaba apartando del error en lugar de caer en él. En diciembre del 2000, después de haber reflexionado sobre la muerte y de maravillarme del espectáculo de una elección presidencial que fue decidida por la Corte Suprema más que por la voluntad de los votantes, Arten y Purza hicieron su decimosexta aparición. Arten. No hay mucho que decir sobre la experiencia del centro comercial. Digamos que pone las cosas en perspectiva. Gary. Así es verdaderamente. Este cuerpo no somos nosotros, lo sé. He tenido muchas experiencias que me lo han dicho, pero esta es la primera vez que el Espíritu Santo ha usado un truco del ego que supuestamente tenía que convencerme de la realidad del cuerpo de otra persona para enseñarme lo contrario. Arten, muy bien, volveremos al tema que estamos tratando dentro de un minuto, pero antes brevemente, ¿no te ha gustado el resultado de las elecciones, Gary? ¿Qué elecciones? Es como si las hubiéramos tenido. El candidato comprado y pagado por las empresas pierde por medio de 1,000,000 de votos oficiales, por no hablar de otro 1,000,000 de votos descalificados, principalmente en las zonas de las minorías,
y la Corte Suprema le hace presidente, y el voto decisivo es emitido por alguien que fue designado por su padre. Otro juez de la Suprema Corte, que dijo en público que creía estar en una guerra cultural contra sus oponentes, anotó al emitir su decisión que sería equivocado contar los votos de Florida porque eso cuestionaría la legitimidad de la elección de Bush. Tengo noticias que darte, amigo mío. La democracia está muerta. Arden. Herida sí, pero no muerta. Es cierto que en tu país la voluntad de la gente a menudo puede ser manipulada por los poderes fácticos y ocultos, incluyendo los modernos medios de comunicación corporativos. Y en aquellos casos en los que no es posible manipularla, es posible darle la vuelta. Finalmente, una investigación del New York Times, que será ignorada en televisión, concluirá que si todos los votos de Florida se hubieran contado, Gore había ganado las elecciones. Pero la mayoría de los estadounidenses les preocupan demasiado sus propias ambiciones como para ocuparse del bien común. Esto da como resultado un público políticamente iletrado al que generalmente se le puede engatusar para que acepte consecuencias negativas a largo plazo, muchas de las cuales ni siquiera conocen. Este estado de cosas no se reduce únicamente a la elección presidencial. Podríamos contarte historias como cuando la Junta de la Reserva Federal creó deliberadamente la inflación de finales de los 70 y comienzos de los 80 a fin de que el estadounidense medio tuviera que ser esclavo de los bancos de por vida para llegar a ser dueño de su propia casa. En esa época la gente pasó de pedir prestados $30,000 a tener que pedir 130,000 o 200,000, teniendo que devolver el cuádruple. Date cuenta de que cuando la inflación descendió, los precios no lo hicieron. Los sueldos nunca subieron ni de lejos. Todo lo que se incrementaron fueron los precios. El presidente Carter, un hombre bondadoso y espiritual, fue el pelele perfecto para asumir los costes políticos de la situación. Gary. ¿Sabes? Recuerdo algo de eso. El presidente Ford sabía que la inflación era un problema. Todo el mundo lo sabía. Incluso decretó una serie de medidas llamadas WIN. Pero cuando Carter fue elegido presidente, la Junta de la Reserva Federal hizo que los tipos de interés bajaran. Dijeron públicamente que estaban intentando evitar una recesión, pero en realidad fue como echar gasolina al fuego. Vaya estafa. La mayoría de nosotros no le prestamos mucha atención a este tipo de cosas. La gente ha tenido que estar pendiente de los resultados de estas elecciones, pero dudo que eso vaya a cambiar nada. Arden. Mira el lado luminoso. La política ya no te interesará tanto a partir de ahora. Gary. ¿Y eso es bueno? ¿No es eso lo que los empresarios del país desean? Arden. Es bueno en cierto sentido, porque una de las cosas que puedo garantizarte respecto a la política es que siempre será constante. Estés en el lado que estés, el otro lado siempre estará allí pegado a ti. Eso no significa que no debas votar como un modo de hacer valer tu opinión. Siempre has votado. La mayoría de los estadounidenses, aunque se declaran compatriotas, ni siquiera se molestan en hacerlo, pero tú deberías votar, perdonar y hacer que ese perdón fuera tu verdadera contribución política. Gary. Aunque los resultados sean un fraude, Arden. Todo es cuestión de percepción, hermano. Los republicanos dirían que Kennedy robó Illinois en 1960. Gary. Sí. Pero incluso si el alcalde Daley de Chicago falsificó algunos votos para Kennedy de los votantes muertos, Kennedy seguía teniendo suficientes votos electorales para ganar las elecciones sin Illinois. No puedes decir lo mismo con Bush y Florida. Además, Kennedy también ganó el voto popular.
Como has indicado, desde 1960 han pasado muchas cosas raras que han cambiado el país, y no precisamente para mejorar. En lo que a mí respecta, Eisenhower tenía razón respecto al complejo militar industrial, y uno de sus principales movimientos para conquistar el poder absoluto fue el asesinato de Kennedy. Arden. No vamos a entrar en más detalles respecto a esto, pero estábamos hablando de política y elecciones. La cuestión es que, incluso si algunas de ellas han sido fraudulentas, a veces se gana y a veces se pierde. Eso es la dualidad. Solo con Dios es imposible perder, y por eso tu verdadero trabajo siempre acaba reduciéndose al perdón. De modo que puedes perdonar esta elección. Gary, de acuerdo, hermano. Detestaría que mi cuerpo muriera teniendo algo tan estúpido como esto sin perdonar. Arden, excelente. Como sueles pensar que eres un especulador y un capitalista, de vez en cuando nos hemos tomado el tiempo de hablar contigo de dinero y política. Pero en realidad tú no eres esas cosas, y no es necesario que seas preciso respecto a los detalles de tus agravios al final de la forma. Lo que estás viendo en realidad no está allí, tú lo has creado. Teniendo en cuenta lo que ya sabes, no tienes ninguna razón lógica para proyectar tu culpa inconsciente sobre los ricos, especialmente porque no tiene importancia ser uno de ellos. Esto significa que tienes una oportunidad perfecta de perdonarte a ti mismo perdonando a los demás. Lo cierto es que todas estas cosas son lecciones del perdón y que todas las lecciones del perdón, incluyendo la muerte, son iguales. Hasta esta noche, a veces has retrasado la aplicación del perdón cuando las circunstancias de tu vida eran particularmente difíciles. Cuando perdonas, como siempre terminas haciendo y como hiciste incluso en algunos momentos en medio del debacle electoral, te sientes bien. Seguidamente tienes tendencia a deslizarte y a permitirte concesiones en tu forma de ver las cosas. Esto te lleva a una ausencia temporal de paz. A la miseria le encanta tener compañía, pero eso no significa que tengas que aceptar su invitación. Ya es hora de que lleves la verdad hasta el final. No hagas más concesiones. Eso nos devuelve al tema de nuestra conversación de esta noche. Ahora sabes sin sombra de duda que no eres un cuerpo y que en realidad no puedes morir, ¿verdad, Gary? Cierto, también creo que en lo que se refiere a la Biblia como en el curso, esto dicen: el último enemigo destruido será la muerte. Arden, sí. Ahora bien, si no puedes morir, tampoco puedes hacerlo. No puede hacer nadie más. Si ellos no pueden morir, tú tampoco. Esas dos ideas son una. Pursa. La muerte es un símbolo de tu separación ilusoria de Dios. ¿Qué ocurre cuando alguien que amas parece morir? De repente estás separado. Pareces perderlo, del mismo modo que pareces perder a Dios. Pero eso no es cierto. En realidad no puedes perderlo como tampoco puedes perder a Dios. Son inseparables. Lloras cuando un cuerpo que amas parece morir. Sin embargo, como el curso te enseña, en realidad lo que echas de menos es tu experiencia de Dios y del cielo. ¿Y quién podría llorar sino por su inocencia? Gary, yo lloré por mis padres, pero lloremos por quien lloremos, lo que en realidad echamos de menos es nuestro verdadero hogar y nuestro verdadero estado en Dios. Simplemente no hacemos esa conexión porque es inconsciente. Pursa. Eso es correcto. Has tenido muchos padres diferentes en tus numerosas vidas, muchas esposas e hijos. Muchos de ellos han muerto aparentemente mientras tú seguías en tu cuerpo físico. Así es como funciona el mundo del sueño. Pero solo es un mundo de sueño y en realidad estás con Dios. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo te está haciendo despertar.
Y una vez aprendido, de ti depende hacer tu trabajo y recordarlo en este nivel, Gary. Por eso, cuando recuerdo que no debería albergar ningún resentimiento, dejo de hacerlo. En realidad, si yo me lo he inventado todo y me lo he inventado por alguna razón, no hay ninguna justicia. Cuando recuerdo eso me siento en paz, pero después me olvido y vuelvo a quedarme atrapado en la basura del ego. Pursa, sí, y ahí has identificado uno de los mayores problemas de todos los estudiantes serios del curso. Gary, aunque conozcas y comprendas la verdad, puede seguir siendo muy difícil recordarla cuando te ocurre algo nefasto, especialmente si tiene que ver con algo que consideras importante. Pursa, exacto. Mantenerse vigilante puede ser difícil, pero es imprescindible. De vez en cuando tienes que volver a comprometerte a estar más alerta. Cuando no consigues recordar la verdad que te propone el Espíritu Santo, retrasas tu propia felicidad, como el curso pregunta. ¿Qué es el milagro sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? Gary, sé por experiencia que puedo hacer este curso cuando recuerdo. Pursa, sí puedes. Puedes hacerlo independientemente del problema que afrontes, incluyendo la muerte de tus seres queridos y la muerte de tu propio cuerpo, que como ya te hemos dicho, ocurrirá en un punto del guión que tú mismo has determinado. ¿Por qué preocuparte? No es más que otra oportunidad de perdonar. Pase lo que pase, lo más inteligente que puedes hacer es aprovecharlo para perdonar y mejor antes que después. Arten. Teme la muerte conscientemente y te sientes atraído por ella inconscientemente. Una vez dijiste que era como la atracción de la polilla hacia la llama. La atracción hacia la muerte es lo que el curso denomina el tercero de los 4 grandes obstáculos para la paz. Y tu miedo a la muerte solo es un subordinado del erróneo temor de Dios. Podrías decir que el temor a la muerte es un símbolo del miedo a Dios. Y si no tuvieras culpabilidad en tu mente inconsciente, sería imposible que sintieras miedo hacia ninguno de ellos. J no tenía miedo a la muerte y ciertamente no temía a Dios. Tú tampoco necesitas temer a tu Padre. Deberías observar la muerte ilusoria de tu cuerpo físico como el día de tu graduación. Significa que has conseguido todo lo que tenías que conseguir de esta aula particular y temporal. Las lecciones están aprendidas. Debería ser una celebración. Te aseguro que será muy divertido. En la mayoría de los casos, si la gente supiera lo que es estar liberado del cuerpo, en lugar de llorar a los muertos sentirían envidia. El problema es que la diversión no es duradera, como hemos dicho. La culpa te atrapa y hace que vuelvas a envolverte en la manta de seguridad de un cuerpo. Y de este modo el sueño del nacimiento y de la muerte sigue adelante. Gary. Por eso quiero asegurarme de aprovechar mi oportunidad de perdonar ahora. De ese modo la muerte será más divertida y yo podré estar más adelantado en mi camino, tanto si parece que estoy en un cuerpo como si no. Si llegara a iluminarme en esta vida, genial. Si no, seguiré estando mucho mejor. Habéis hablado de la reencarnación, pero ahora entiendo que solo es algo que parece ocurrir. Únicamente estoy soñando que voy a un cuerpo al siguiente. Arten. Eso es cierto. En cuanto a la reencarnación, en realidad, no importa lo que uno crea, siempre que perdone. El curso dice, lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Gary. De modo que la conciencia, aunque es un estado irreal, continúa después de la aparente muerte del cuerpo. Cuando despiertas completamente del sueño, la conciencia desaparece y experimentas tu unidad con Dios y con toda la creación. Pursa.
Ha sido todo lo exacto que se puede ser, hermano. Todos entraremos en el reino juntos porque, como hemos dicho, el tiempo es solo una ilusión. No transcurre ninguna larga espera entre cuando uno se ilumina y cuando se iluminan los demás, porque la iluminación es un estado de ser que se encuentra más allá de los confines del tiempo y del espacio. La mente creó el tiempo y el espacio y por lo tanto debe por definición estar fuera de ellos. Una cosa más, ¿está bien llorar a los muertos o ser un ser querido al principio? La gente suele tardar algún tiempo en perdonar algo así. Actúa siempre apropiadamente en tus tratos con los demás. Gary, hace mucho tiempo mencionaste algo sobre J cuando curaba a ciertas personas que ya estaban muertas. Supongo que Lázaro era una de ellas, pero ¿cómo lo hizo J? Arden, el acto de resucitar a los muertos no es diferente de sanar a los enfermos. El verdadero sanador sigue siendo la mente del paciente. Tú te unes con esa mente a fin de recordarle su verdadera identidad. J se hallaba tan avanzado que no estará dispuesto a hacer concesiones respecto a una idea tan importante como dice el curso, comentando tu relación con él. Y dice, tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os dará de vuelta. Resucité a los muertos porque sabía que la vida es un atributo eterno de todo lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. ¿Tú sí, Gary? De modo que para él resucitar a los muertos no era más difícil que curar a los enfermos o perdonar a alguien por decirle algo desagradable o cualquier otro milagro. Todos son iguales, siendo la vida un atributo eterno de todo lo que Dios creó. J sabía que la muerte no existe realmente, solo que Dios creó, lo que creó es real y lo que Él creó nunca morirá. Arden. Sí, no olvides que el cuerpo solo es un símbolo. J no estaba haciendo que el cuerpo de Lázaro fuera nada especial, del mismo modo que no hacía que su propio cuerpo fuera especial. Hacer que la mente reanimara temporalmente la proyección corporal era un símbolo. El propio cuerpo es insignificante. La cuestión era enseñar que simplemente no hay muerte. A pesar de lo que la Biblia dice, Lázaro no estuvo en su cuerpo mucho tiempo después de que J le resucitara. Dejó su cuerpo a un lado e hizo su transición alegremente y en paz, porque le había mostrado que no hay absolutamente nada que temer. Gary. De acuerdo, de modo que J se unió con la mente de Lázaro mientras todo el mundo pensaba que era carne muerta en la tumba. Es como si J se uniera con su propia realidad como Cristo o el Espíritu Santo y al mismo tiempo se uniera a Lázaro. Las mentes están unidas de modo que J pudo hacer brillar su amor sobre la mente de Lázaro y ambos fueron uno con el Espíritu Santo, pues J ya sabía que él era su verdadera identidad. Esto a su vez recordó a Lázaro quién era verdaderamente, haciendo que su mente reavivase su proyección corporal como símbolo de la negación de la muerte. Arden. Te elegimos sabiamente, hermano, no lo olvides. J estaba todo lo avanzado que se puede estar en su capacidad de unirse a los demás al nivel mental y recordarle su inocencia. Por eso era tan buen sanador. No te sientas decepcionado si no resucitas a los muertos en tu primer intento. Gary, lo entiendo. Si llega el día en que bendiga a alguien cuyo cuerpo esté muy muerto y se levanta y empieza a caminar por ahí, lo tomaré como una señal inequívoca de que estoy a punto de algo. Arden, muy bien. Hace años
Te dijimos que no podrías entender cómo proyectamos nuestros cuerpos, pero ahora comprendes mucho más y has avanzado notablemente hacia el objetivo. En resumen, proyectas tu imagen corporal del mismo modo que proyectas imágenes cuando estás soñando por la noche. Tu mente está proyectando una película. Por tanto, en tu experiencia parece que los ojos de tu cuerpo están viendo tu propio cuerpo y todos los demás cuerpos, pero en realidad es tu mente aparentemente separada la que está viendo a sus propios pensamientos proyectados desde otro nivel oculto. Cuando la mente retorna a la totalidad, no hay separación de niveles y por tanto no hay ninguna película proyectada ni ningún cuerpo que ver. Entonces tu cuerpo desaparece de la película como todo lo demás. El cuerpo es una experiencia mental y no física. Nunca ha existido, pero para el amor de un ser iluminado es posible tomar forma en el sueño, como lo hizo J después de su crucifixión. Ese amor es el amor del Espíritu Santo. Después de todo, tienes que ser uno con Él para estar iluminado. Pulsa. A medida que transcurran los años, tú, querido hermano, no seguirás aprendiendo y creciendo. Y a medida que crezca tu conciencia, comprenderás cada vez más sobre estas cosas. De nuevo, sería útil que estuvieras aún más dispuesto a perdonar a partir de este momento. Has perdonado mucho a lo largo de los últimos años. ¿Por qué no ahondar más en tu determinación? Gary, te escucho. En el curso habla mucho de no hacer concesiones y creo que estoy preparado para ser más serio en este sentido. Pursa, excelente. Deja que otros hagan concesiones respecto a los postulados del curso. Tu trabajo no es detenerlos, solo perdonarlos. Tú no tienes necesidad de hacer concesiones y en realidad no hay nadie más allá afuera. Solo hay un ego que aparece como muchos. No hay creencia respecto a lo cual la gente esté más dispuesta a hacer concesiones que el sueño de la muerte, como dice el curso. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber solución indeterminada, ni intermedia, o bien existe un Dios de medio o bien uno de amor. El mundo intenta llegar a miles de soluciones al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para Él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Si Dios hubiese creado cuerpos, la mente sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra de forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Gary, una vez más, el mundo real es lo que veré, no con los ojos de mi cuerpo, sino con mi actitud. Cuando haya perdonado completamente al mundo, no proyecté en él ninguna culpabilidad inconsciente. Eso también significaría que he sido perdonado completamente y que la percepción y el tiempo están llegando a su fin para mí. Pursa. Es correcto, hermano mío. Es agradable ver que cumples con tus tareas al leer el curso, así como la tarea de perdonar. Gary. Gracias. Hablando de la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, este año los científicos han descifrado el mapa del genoma humano, que es el esquema completo de nuestro código genético, el libro de la vida. Dicen que determina quiénes somos. Pursa. Sí,
Adoran la complejidad y la supuesta belleza del cuerpo e ignoran la mente que lo dirige. Eso es como pensar que un ordenador que no puede hacer nada por sí mismo es importante y que hay que ignorar al programador que le dice qué hacer. El ego ha triunfado temporalmente. Recuerda, si algo permite a los investigadores descubrir tratamientos para las enfermedades que puedan ayudar a la gente, no nos opondremos a ello. Ya hemos indicado que la mayoría de las mentes pueden curar los cuerpos con facilidad sin media un tratamiento que la persona pueda aceptar sin miedo. Pero tienes que recordar otra cosa. Hay quienes cumplen todas las condiciones para sufrir enfermedades cardíacas y mal de Alzheimer, que tienen las arterias obstruidas y un historial familiar desgraciado. Sin embargo, no muestra ningún síntoma de las enfermedades. Siempre es la mente la que decide si ponerse enferma o no, o de curarse o no. Gary, bien, recuerdo algo que he querido preguntaros durante años y siempre se me olvidaba. ¿Es la sábana santa de Turín realmente el lienzo funerario de J? ¿Dejó en él intencionalmente su imagen como símbolo de su resurrección? Arten, no queremos echar un jarro de agua fría sobre algo con lo que la gente está encantada, pero la sábana es una falsificación brillante hasta el punto de que casi es la obra de un genio. Se le han practicado varias pruebas científicas que han ofrecido conclusiones contradictorias y algunas de ellas parecen indicar que la sábana es auténtica. Existen otras explicaciones para estos resultados. Tienes que darte cuenta de que la sábana fue hecha en una época en la que era muy importante para las iglesias tener reliquias de figuras famosas. Entonces se consideraba que tenían mucho poder. Déjame que te pregunte por esto. ¿Crees realmente que J dejaría algo para glorificar la realidad de su imagen corporal? No. En la resurrección el cuerpo simplemente desaparece. A propósito, la imagen de la sábana no refleja la verdadera apariencia de J, como tampoco la reflejan los cuadros que se han hecho de él. Las pruebas físicas son innecesarias, Gary. Lo único que necesitas tú es fe. El cuerpo de J no era nada para él. Ahora no trates de hacer que una imagen suya sea importante. El cuerpo, el universo y todo lo que éste contiene solo son imágenes en tu mente, partes de un juego de realidad virtual. A veces es posible que sea una falsificación convincente de la vida, pero como la sábana falsa es falso, no busques allí tu salvación. Búscala siempre donde será la verdadera respuesta, en la mente donde habita el Espíritu Santo y la encontrarás. Recuerda, decimos que Dios es y después dejamos de hablar porque no hay nada más. Pulsa. Para terminar nuestra conversación sobre el tema de la muerte, recuerda lo que dice el curso sobre tu aparente vida y muerte en este mundo. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo, la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encontrará en ninguna parte. J te llama a estar con él y a unirte a él donde está la verdadera vida. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Si estás preparado para responder la llamada, sabiendo lo profunda que puede ser la culpabilidad inconsciente,
Estarás cada vez más decidido a perdonar a tu hermano a cada oportunidad que se te presente. Y estarás con él cuando acabe el tiempo y no quede rastro de los sueños de rencor en los que bailas al son de la muerte.